traería incluso a colación un filósofo que leí recientemente, un profesor realmente que se connotó, se distinguió por todo el continente, y es Miquel Tarufo, ¿no? Tarufo habló un poco sobre la verdad. Y esta es una de las cosas y de los planteamientos que yo hago, sobre todo en las reuniones sociales. Debo confesar que en las fiestas familiares comienzo a hablar de filosofía del derecho y le pregunto a algunas personas que de pronto no son abogados, les digo, ¿cuál es el objetivo de un juicio? ¿Cuál te parece a ti que es el objetivo de un juicio? Algunos me responden llegar a la verdad, llegar a una justicia verdadera. Y Tarufo habla en su texto y en su obra, menciona que la verdad es como la referencia. Hay muchos tipos de verdad, inicialmente, hay muchos tipos de verdad, pero él habla de que hay una verdad procesal, ¿sí? Pero también hay otra verdad que es como el ideal, la verdad a la que todo el mundo quiere llegar, es el norte al cual todos le apuntamos, pero muy pocas veces se llega, o casi nunca se llega a esa verdad verdadera, digámoslo así. Pero Tarufo reemplaza este término y dice, pero existe una verdad procesal, que para mí fue como la pequeña esperanza que le deja Tarufo a la humanidad, porque inicialmente el texto me parece súper fuerte, es como una cachetada, es una bofetada en la que Tarufo le dice a la gente, despierten, la verdad no existe, o por lo menos despierten, en el juicio no van a conseguir la verdad. Pero luego dice, hay una verdad procesal a la que se llega valorando las pruebas, fundamentalmente. Pero esto nos deja una preocupación muy grande, porque si en un juicio no se puede alcanzar la verdad, entonces, ¿qué rol cumple el juez? ¿Qué rol cumple el juicio? ¿Para qué vamos a juicio entonces? Por eso la pregunta sería, ¿qué opina usted sobre la posibilidad de llegar a una verdad real en un proceso judicial? Bueno, pero aclarando que Tarufo es muy crítico con las posturas que consideran que uno tiene que llegar solo hasta una verdad procesal. Ahora, aclarando, llamémoslo o verdad procesal o certeza, es aquello que en el proceso y solo para el proceso se va a considerar cierto a partir de qué se puede debatir o qué no según normas jurídicas. Okay. Es decir, verdad procesal es es el juicio que yo puedo construir a partir de los canales que la norma me permite. Sí. Que por lo tanto ya es algo muy limitado. Claro. La verdad material vendría siendo lo que efectivamente pasó. Ok. Lo ideal es que en el proceso se llegue a la verdad material, pero resulta que el derecho es muy limitado en los caminos que yo puedo usar para poder llegar a una certeza, es de hecho probatorio. Ok. Coloco un ejemplo para que vean lo problemático que es esto. Supongamos que yo tengo un video que demuestra la culpabilidad de la persona X en un hecho Y. E intento llevarlo al juicio para que lo condenen, pero no lo llevo según las reglas procesales. Ese video llegó al expediente sin cumplir las reglas procesales. Okay. Y el juez dice, no lo puede, ya lo vi, me quedó claro que X es el culpable, pero no se puede tener en cuenta porque no llegó según el conducto regular. Una prueba ilícita. Es una prueba ilícita, aclarando que lo que determina que es una prueba ilícita es la interpretación de un juez. Okay. Como es una interpretación, ahí hay también un elemento subjetivo, porque puede que el juez A diga que es ilícito y el juez B diga no, es válido. Ya lo vimos al inicio de esta entrevista. Bueno, salvo casos demasiado radicales, pues que hay casos donde casi todo el mundo estaría de acuerdo, que es lo que Hart llamaría zona dura. Sí. Pero también hay muchos casos donde un juez dice esta prueba es ilegal, pero el de al lado podría decir que no. Pero bueno, ahí hay un caso problemático. Entonces, por ejemplo, yo tengo una prueba. Yo tengo un video que permite hablar de la culpabilidad, pero es declarada una prueba ilegal. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Ahora, como yo soy historiador de la filosofía del derecho, hay que tener en cuenta que las culturas modifican las instituciones procesales según lo que la cultura necesita. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, yo he estudiado mucho cómo era el proceso judicial en el antiguo régimen y por la cultura del antiguo régimen se le exigía al proceso que tocase la realidad, los hechos que pasaron. Porque en el antiguo régimen el proceso penal, o el proceso judicial, perdón, está pensado para equilibrar las cargas que el pecado, porque en el antiguo régimen religión y derecho están muy conectados. Sí, una deidad.
que el pecado ha destruido. Entonces, la función del juez en estas culturas es recomponer el equilibrio perdido. Y para poder recomponer un equilibrio perdido en la sociedad por el ilícito, es necesario que el juez sepa qué fue lo que pasó. Claro. En otras culturas, por ejemplo, ya bien entrado el siglo XIX y el siglo XX, al proceso judicial se le pide es otra cosa. Ya no se le pide tanto que sepa qué fue lo que pasó, sino más bien dirima el conflicto jurídico. Incluso en el siglo XIX fue que apareció esto de que hay un conflicto social y hay un conflicto jurídico. Que la función del juez es resolver el conflicto jurídico, no el conflicto social. Interesante. Y esto generó un gran debate. Filósofos del derecho que decían, no, la función del juez es resolver el conflicto real. Ok. Pero esto supondría jueces formados en psicología, en trabajo social, en economía, en sociología. O sea, faltaría que el juez conozca todas estas o que tenga ideas. Un equipo de trabajo que le permita resolver el conflicto entre A y B en ese momento. O que los peritos sean muy exactos. Bueno, aunque sería más bien una función del juez. La pregunta es, ¿cuál es la función del proceso? Ese es el punto. Si yo digo, la función del proceso es resolver el conflicto real, o sea, es que el proceso llegan A y B peleados. Sí. Rara vez llegan dos personas amigos, ¿no? Llegan peleados por un conflicto. Entonces no dirían, la función del juez es saber qué pasó, cuál fue el conflicto real y resolvérselo. Ok. Otros dirían, no, la función del juez es detectar el problema jurídico de ese conflicto y resolver solo el problema jurídico. Interesante. Y que el conflicto real ellos verán cómo lo resuelven. Si quieren, contraten un psicólogo, si quieren, contraten a un amigo que se lo resuelva o que no lo resuelvan. Claro. Esto es algo que nunca va a haber un acuerdo. O sea, da vueltas y vueltas. Porque los dos pueden ser peligrosos, como que, de la misma manera como los dos criterios pueden arrojar utilidad para la convivencia. Increíble. Yo en eso lo que diría es, volviendo a Aristóteles, hay que tener la suficiente capacidad analítica como para entender los riesgos que hay en cada postura. Totalmente. Pero en el fondo también hay que entender que es un reclamo legítimo de las personas que ellos intenten acudir al proceso no solo para que le resuelvan un conflicto jurídico. Sí. Hay un conflicto real que si ese conflicto real podemos eliminarlo, el conflicto jurídico también se eliminó automáticamente. Wow. Ahora, en la mayoría de los casos, si yo elimino el conflicto jurídico, pero el conflicto real subsiste, es muy posible que vuelva a haber otro conflicto jurídico. Tremendo. Ejemplo, para que me entiendan lo que digo. Digamos que Pedro y Juan son enemigos por un negocio. Sí. Nombres inventados. Pedro y Juan, enemigos por un negocio. Claro. Y por volverse enemigos, todo se vuelve un conflicto jurídico. Ok. Entonces, se demandan por un problema en la distribución de las utilidades del negocio. Pero cuando uno se da cuenta, bueno, ¿y por qué la demanda? En el fondo hay una enemistad. ¿Y por qué la enemistad? No sé, por una circunstancia Y. Entonces diría, si yo logro que ellos vuelvan, no hay que ser amigos, pero por lo menos deshacer el nudo que significan sus conciencias, ese problema que sucedió lo generó enemistad, resuelvo problemas jurídicos a futuro. Wow. Porque si ya no hay enemistad, ellos resolverán sus conflictos jurídicos conversando. O sea que hay una parte emocional y hasta psicológica. Completamente. Dentro del proceso. No me acuerdo quién me decía, pero esta frase no es mía, no me acuerdo quién me decía que el derecho de familia y el derecho laboral son un buen ejemplo que se litiga por las emociones. Claro, totalmente. No me acuerdo quién me lo dijo. Hay personas incluso que llegan al consultorio jurídico de la universidad y me dicen, es que yo trabajé 2 meses, mi liquidación no asciende a más de 180,000, máximo 200,000 pesos, porque ganaba un sueldo muy bajito. Y yo le pregunto, ¿y por qué quiere meterse en un proceso por venganza judicial? Por venganza. Es que las pasiones juegan mucho en el proceso. O de pronto una mujer que de pronto el esposo la abandonó y quiere quitarle, claro, sí. Se divorcian y bueno, pero es que el señor que tiene, no, pues es que tiene un carro que vale 20 millones y usted va a pelear 8, 9, 10 años
para quitarle parte, porque ni siquiera es el patrimonio total. Es increíble, o sea, es una cuestión de sentimientos y de rivalidades que surgen por venganza, sí señor.